Estas dos canciones nacieron en momentos muy especiales de intimidad. Algo les contaba la semana pasada, pero son canciones que Dios o el Espíritu Santo inspiró a alguien y son para este tiempo. Si trajiste Biblia, te pido que busques Tesalonicenses 5:19. Tesalonicenses 5:19 no es una recomendación, es un mandamiento de parte de Dios para la iglesia, para vos, para mí. Así que tomalo de esta manera. Es una palabra que tiene solamente, o un texto que tiene 4 palabras. Dice Tesalonicenses: no apagues al Espíritu. Repetí conmigo: no apagues al Espíritu. No apagues al Espíritu. Repetí conmigo: no debo permitir que el fuego del Espíritu Santo se apague en mi vida. No debo permitir que el fuego del Espíritu Santo se apague en mi vida. Y aquí no es una sugerencia del texto de Tesalonicenses, sino que es un mandamiento. A veces lo leemos tan rápido que no le tomamos el peso de una palabra que Dios dice: no permita que el fuego del Espíritu Santo se apague en tu vida. Es un mandamiento. Cuando se apaga el Espíritu Santo en una persona, todo lo demás se apaga. Aunque puedes caminar, hacer tus actividades, un montón de cosas, pero hay algo que se está muriendo por dentro y es tu vida espiritual. Es la razón que ha pasado con los grandes avivamientos en la historia, donde el Espíritu Santo ha hecho cosas tremendas. Y uno se pregunta: ¿por qué se apagaron esos avivamientos? Se apagaron porque se dejó y se permitió que el Espíritu Santo se apagara en las personas. Esa es la razón por que los hijos de Dios que en algún momento vivieron bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el fuego del Espíritu Santo, pasan a ser solos unos religiosos más. Van a la iglesia por costumbre, hacen cosas por costumbre, porque se apagó el fuego del Espíritu Santo dentro de ellos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, le está diciendo: cuiden el fuego del Espíritu Santo porque se puede apagar. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Tesalónica, pero estaba escribiendo a todas las iglesias de todos los tiempos. Por lo tanto, es para nosotros también. No permitamos que el fuego del Espíritu Santo se apague. El Espíritu Santo es el único, como decía esta canción, que Él unge nuestras cabezas, Él unge a la iglesia, Él unge a las personas, Él unge a hombres y mujeres y los empodera y les da la unción. La unción no es para los pastores solamente, es para la iglesia. Es para vos y es para mí. A mí me toca cumplir un rol y nada más. Soy uno más de ustedes. Yo no soy mejor que vos. No tengo nada que vos no tengas.
por lo tanto soy el templo del Espíritu Santo como lo eres vos. Tú eres el templo del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo afecta a todas las áreas de nuestra vida. Nada queda fuera. Por eso cuando ocurren cosas como lo que ocurrió hace un momento atrás, cuando el Espíritu Santo dice hacer ciertas cosas, empieza a afectar las emociones, empieza a afectar el cuerpo si está enfermo, empieza a afectar todos los sentimientos, porque Él trabaja integralmente. No te va a sanar la oreja y te va a dejar el dedo gordo que lo tenés infectado sin sanarlo. Él sana. Y en todas las áreas de tu vida. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él era el ungido, el Mesías. El Mesías que el pueblo de Israel esperó por muchos años. Un día vino Jesús. Algunos lo recibieron y otros no. Seguían esperando un guerrero como David, pero Jesús era el Mesías, el ungido de Dios que venía a la tierra. Juan el Bautista, cuando lo ve venir, dice: ahí viene el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Pero otros decían: es el carpintero, el hijo de José. No lo tuvieron en cuenta. Es decir, que eso de no tener en cuenta a Dios siempre existió. Dios mismo, hecho hombre en la persona de Jesús, vino a la tierra y algunos no lo reconocieron. Pero otros le rogaban que le permitiera por lo menos tocar el borde de sus vestiduras para que sean sanos. Habían personas que creían en Jesús ciegamente. Decía: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo pues sanaría. Y cuando tocaban el borde del manto del Señor, las personas eran sanas. Todos los que tocaban a Jesús eran sanos. ¿Sabes? Nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad? Sí. El cristiano es aquel que ha recibido a Jesús en su corazón. No es simplemente aquel que va a la iglesia. O porque, por ejemplo, hay muchos católicos que dicen que son cristianos y nunca recibieron a Jesús en su corazón. No son cristianos. Van a una iglesia. Pero los cristianos somos pequeños Cristos caminando en las calles. No nos podemos comparar con el Señor Jesús, pero el hecho de llamarnos cristianos es decir que somos del mismo linaje de Jesús. Y Dios espera que los pequeños Cristos hagan las mismas cosas que hizo Jesús. Pastor, pero eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Escucha. No solo que hagamos las mismas cosas que hizo Jesús, sino que dice que hagamos cosas mayores que Él. Ahora, compárate con Jesús. ¿Cómo te ves? Dice la palabra en Juan 14:12, y aquí está hablando el Señor Jesús. Les aseguro, dice, o sea, Él da por sentado que el que cree en mí, en el Señor Jesús, dice, también hará las obras que yo hago. ¿Escuchaste? O sea, vos y yo podemos hacer lo mismo que hacía Jesús. ¿Hola? ¿Vos qué pensás? El amén es de, así sea, está bien, yo entiendo que es una afirmación. Pero yo quiero que pienses que Dios te eligió para que hagas las mismas cosas que hizo Jesús. Cuando yo encontré este texto, lo leí 50.000 veces. Pero en un momento explotó delante de mis ojos y dije: wow, yo tengo que hacer las mismas cosas que hizo Jesús. Hablar como Jesús. Actuar como Jesús. Pensar como pensaba Jesús. Sanar enfermos como sanaba Jesús. Echar fuera los demonios. Abrazar al que está sufriendo. Consolar. De eso se trata. Pero el texto no termina allí, dice: y aún
hará mayores cosas que esta. Jesús está diciendo, no solo están capacitados, empoderados para hacer lo que yo hacía, sino que harán cosas mayores. ¿Por qué? Porque yo vuelvo al Padre, va al Padre, y cuando Él va al Padre, envía al Espíritu Santo. ¿Entiendes por qué hoy tú eres templo del Espíritu Santo? ¿Por qué estás capacitado y capacitada para hacer las mismas obras? Porque Jesús, cuando se fue, dijo, le voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona. Es decir, que cuando viene, viene completo. No se da una mano, un pie, una oreja. No, Él viene y viene completo. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú recibiste a Jesús, recibiste al Espíritu Santo completo. Ahora, ¿por qué no se manifiesta? Porque muchas veces no lo dejamos que Él actúe como quisiera actuar. Porque Él es un caballero, no te va a obligar a hacer nada que vos no quieras. Pero si tú le permites al Espíritu Santo, vas a hacer las obras que hizo Jesús y mucho mayores. Voy a hacer eso que Jesús hizo y las cosas mayores. ¿Por qué? Porque Él envió al Espíritu Santo. Jesús caminaba al lado de los discípulos, pero el Espíritu Santo ahora está dentro nuestro. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, ahora está dentro tuyo. ¡Wow! Yo diría, ¡wow! ¡Tremendo! ¿Cómo? Sí, el Espíritu que creó las aguas está dentro tuyo. El Espíritu que creó las montañas está dentro tuyo. El que creó las constelaciones celestiales está dentro tuyo. El Espíritu Santo que sopló sobre los huesos secos que vio Ezequiel y le dio vida, ahora está dentro tuyo. Ruaj, soplo. El mismo Espíritu. El Señor Jesús, según el texto que leímos hace un ratito, la unción que portaba era tan fuerte que aún la ropa de Jesús estaba ungida, estaba llena de poder, porque en un momento en el medio de la multitud, Él siente que alguien lo toca y dice, poder salió de mí. No tocaron su piel, tocaron su ropa. Y Él sintió que poder salió porque estaba ungido hasta las ropas. Poder estaba saliendo de Jesús. Sus ropas estaban ungidas y los enfermos eran sanados y los demonios salían huyendo simplemente con tocar el borde de su manto. El mismo Espíritu que ungió a Jesús ahora mora en la iglesia, dentro nuestro. ¿No te asombra? Yo sí. Yo digo, wow, por expresar de alguna manera, pero no. Ahora, mi mente no alcanza a entender, y creo que la tuya tampoco, cómo el Dios del universo ahora se le ocurrió la brillante idea de morar dentro de un cuerpo. Ahora, mira tu mano, hazme el favor. Cualquiera de las manos. Tu mano ahora es la mano de Dios. Porque cuando tú tocas, Dios toca con vos. Cuando tú abrazas y das cariño, ese amor sale del Padre. Tu mano es la mano de Dios. La unción que portaba el apóstol Pablo, porque vamos a dejar un ratito a Jesús de lado allí. Ahora un hombre común y corriente como Pablo, antes era un asesino llamado Saulo, se encuentra con Jesús, se convierte, cae del caballo. Un montón de cosas le ocurrieron hasta que recibió el Espíritu Santo. Y ya dejó de ser Saulo el asesino para cambiar su nombre a Pablo el ungido, que
levantaba iglesias por donde iba. Y la unción que portaba el apóstol Pablo era tan tremenda, porque dice las escrituras que... No tengo nada acá. Ah, sí, acá tengo. Es un ejemplo nada más. Vamos a suponer... Wow. Vamos a suponer que el apóstol Pablo estaba predicando en medio del calor y él se secaba con los pañuelos. Dice la escritura que tomaban el pañuelo del apóstol Pablo, a lo mejor transpirado, lo llevaban a los enfermos y los enfermos eran sanados. ¡Qué tremendo! Un trapito pasaba a ser el instrumento que Dios usaba para sanar. ¿Por qué? Porque había tocado un ungido. Había tocado a Pablo. Dice que llevaban los paños, los pañuelos, que a lo mejor el apóstol Pablo se secaba la frente de la transpiración, pero las personas creían que Jesús podía sanarlo a través de un pedazo de trapo. Por eso la escritura dice que si nosotros como hijos de Dios no hablamos, Dios va a hacer hablar a las piedras. Imagínate que vas caminando por la calle y una piedra te habla y te dice: anda ahora por aquel. ¿Qué haces con la piedra? Mira, en la Biblia hay casos que son sorprendentes, tremendos. Iba un profeta en su mula y iba bastante mal. Y en un momento estaba enojado con la mula porque la mula no quería caminar. Y él la quería hacer pasar por un lugar estrecho y la mula le habla. Imagínate que te hable una mula. ¿Ah? Imagínate una piedra, una mula que te hable. Bueno, al profeta la mula: ¿por qué me pegás?, le dice. ¿Por qué me pegás? Hay cosas sorprendentes en la palabra, porque ¿sabes qué? Si vos y yo no hablamos del amor de Dios, Dios va a hacer hablar las mulas. Va a hacer hablar a las piedras, porque eso está en la palabra. Porque lo que tú tienes dentro tuyo es un tesoro tremendo que otros no lo tienen. Ahora, Dios espera que nosotros hagamos las mismas cosas en pleno siglo XXI, con medio de la tecnología, en medio de la inteligencia artificial y todo lo que nos rodea. Dios tiene una esencia, tiene un poder tan tremendo que Él quiere que hagamos las mismas cosas que hizo Jesús y las que hizo el apóstol Pablo y todos los que están en la Biblia. Seguro que lo que te voy a decir ahora vas a recordar a alguien. Hay un peticito así como yo más o menos, porque un día me le gané al lado, casi me caigo, que decía: oíme bien, Satanás. ¿Quién era? Carlos Anacondia. Y vos viste que Dios utilizó un peticito así para conmover el infierno, sanar enfermos, que se convirtieron millones de personas a través de su palabra. ¿Sabés por qué? Porque cuando todavía no era ni pastor ni nada, era alguien que recién convertido, leyó en la palabra de Dios que había que orar por los enfermos, se fue al hospital y empezó a orar por los enfermos y Dios lo respaldó. No sabía casi nada de la Biblia, no había estudiado teología, no había ido a los seminarios, ¿sabes? Tuve el privilegio de charlarlo con él esto. Se me ocurrió preguntarle: ¿cómo hizo? Me dice: ¿sabes? Fue lo único que... 4 palabras me dijo: ¿sabes que al que cree todo le es posible? Y nos mandaron a la carpa de liberación cuando no sabíamos nada. ¿Por qué? Porque alguien cortito como yo le había creído a Dios. Y Dios espera de su iglesia que haga las mismas cosas. Hechos capítulo 5, búscalo si querés. Versículo 14. En un tiempo, mientras lo buscas,
Había tanta sed en mi corazón y en mi esposa de conocer más a Dios, que tuvimos el privilegio de ministrar allí cerquita de Carlos Anacondia y otros siervos de Dios. Y yo los miraba de lejos, porque me parecía imposible que yo un día pudiera orar por un enfermo y que ese enfermo se sane. Pero las palabras que él me dijo fueron simples, porque al que cree todo le es posible. Dice en Hechos 5:14 en adelante: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, otro ungido, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí vemos otro personaje, un tal Pedro, un empresario de la pesca, un hombre que iba a la reunión de oración calzado con un cuchillo a la cintura. Esto está en la palabra. Porque dice que en un momento venían a arrestar al Señor Jesús, y saca el cuchillo y le corta la oreja a uno de los soldados. ¿Qué hacía este hombre en la reunión de oración con un cuchillo? Bueno, este Pedro es el mismo que nombra aquí. La sombra de Pedro pasaba por arriba de los enfermos y eran sanos. Como dice la canción, no era la sombra de Pedro, era la unción que portaba este hombre. Era Jesús, era el Espíritu Santo en una persona común y corriente, que se equivocó muchísimo. Si tú miras los evangelios, te vas a dar cuenta cómo muchas veces Pedro se equivocó. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Porque Pedro, ¿sabes qué? Estaba hablando de la boca para afuera, no estaba tomando el peso de la pregunta del Señor. Hasta que en un momento le cae la ficha y dice: Señor, tú lo sabes todo. A vos no te puedo engañar, le estaba diciendo. Quizás a vos hoy Dios te está diciendo: ¿pero me amas? ¿Me amas de la boca para afuera o me amas con todo tu ser? Ponele tu nombre, yo le pongo el mío. Tú lo sabes todo, Señor. La sombra de Pedro cayendo sobre los enfermos, los endemoniados, y eran libres. Esto es la unción. Todo este mes hemos venido hablando acerca del Espíritu Santo. Esto es la unción del Espíritu Santo. Los cristianos de la iglesia del libro de los Hechos predicaban con pasión y muchos se convertían, tanto hombres como mujeres, decía. Hablaban del amor de Dios, de lo que Dios hacía cuando ellos se juntaban, lo mismo que nos juntamos nosotros. Tanta era la unción que había en estas personas, que sacaban a los enfermos a la calle para que por lo menos la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos y eran sanados. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Ahora esa noticia se empezó a correr por las ciudades. Empezó a irse a Centenario, a Cenillosa, a Plotier, a Cipolletti, para actualizarla. Y dice que todos, de todos lados, traían gente para que por lo menos la sombra de Pedro los tocara. Qué tremendo. ¿Sabes? Yo anhelo eso para mí, para la iglesia que me toca pastorear. No anhelo nada menos. Lo anhelo con todo mi ser. Ver que tú vas a los chinos a comprar y de repente esa persona necesita un abrazo y le das un abrazo y la unción cae sobre esa persona y esa persona es sanada de su angustia, de su tristeza. Que vas a tu trabajo
le hablas del amor de Dios a tu jefe, a tus compañeros, y ellos te aceptan. No se burlan. ¿Por qué? Porque la unción está sobre ti. Esto es maravilloso, querida iglesia. Una de las tareas que el Señor nos entregó con mi esposa desde hace muchos años ya, hacer en este lugar y de ustedes testigos del poder de Dios y del amor de Dios. Y hemos tratado de que entendamos, que tú entiendas y yo entienda lo maravilloso de vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Y he tratado con demostración de poder contagiarlos que la unción del Espíritu Santo no es de un pastor, no es de super ungido, sino es de la iglesia. Es tuya y es mía. Dios te la regala. Tú eres portador de la gloria de Dios. No es tarea de un pastor, es tarea de la iglesia. Todos estos ejemplos tanto de Jesús, de Pablo, de Pedro, de los hermanos que predicaban y muchos se convertían. Yo me pregunto, ¿podría Dios hacer lo mismo aquí en Valentina? ¿Podría Dios? Yo creo que sí. Dios no cambia, nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Imagínate que vas a visitar a alguien enfermo, necesitado, un familiar, y Dios lo sana a través de tuyo. Imagínate. ¿Cómo sería? Que entras a la casa de alguien y los demonios salen huyendo porque tú entraste a ese lugar. Porque la unción está sobre tu vida y es tan fuerte que los demonios no pueden soportarlo. Por eso desde este lugar Dios nos ha permitido hacer cosas para que todos podamos ver de que la unción del Espíritu Santo sigue activa, sigue vigente. Si no, Dios no me hubiese dado la palabra hoy tipo 4 de la tarde cuando estaba haciendo otras cosas. Es más, creo que estaba mirando el partido de Boca. Mirá, pero mi espíritu estaba conectado con el Señor y me hizo traer esta palabra que recién tuvo la respuesta tuya, que pasamos al frente porque había muchos necesitados. ¿Qué pasaría si solo pudiéramos creer que hoy esto es posible? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con este lugar? Imagínatelo. Que cada uno de nosotros nos animáramos a ser los pequeños Cristos caminando a la calle, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, abrazando y dando amor. ¿Qué pasaría? Mira, ayer estuvimos trabajando aquí, estuvimos colocando los carteles, no alcanzamos a colocar las luces, pero todos los detalles, si uno es a veces sensible, te vas a dar cuenta que Dios te va a hablar en las cosas más sensibles. Estábamos sentados allá afuera, pasan unas personas, ¿y cuándo hay reunión? ¿Vos creés que eso es casualidad? No. Porque muchas veces esa puerta es impedimento para que la gente conozca de Dios, porque está cerrada. Y nosotros estamos aquí. Pero cuando estamos afuera, Dios ayer me habló y le dije a algunos, la iglesia tiene que estar afuera, pero no con grandes campañas, porque Jesús dijo, mientras vayan, prediquen. Si hay que hacer campaña, se hace campaña, pero el mandamiento es, mientras van, prediquen, sanen los enfermos, echen fuera a los demonios. Mientras van, mientras trabajas. ¿Qué pasaría si solo pudiéramos creer que esto es posible hoy? Te puedo asegurar que todo sería muy distinto en esta región. Sería muy distinto en nuestra tierra de Valentina. Un ejemplo más. Eliseo. Hace poquito predicamos acerca de esto. Eliseo era un hombre común y corriente.
de carne y hueso, pero estaba ungido. Y se enfermó. Y dice la Biblia que él se muere de esa enfermedad. Es decir, que los ungidos nos enfermamos. Y no es porque pecó, no, aquí se enfermó. Y dice que murió. Y al morir lo van a enterrar. Lo dejan allí y parece que el sepulcro quedó abierto. Porque iban unos muchachos llevando otro muerto y de repente ven que viene un montón de gente en contra de ella. Entonces agarran al muerto y lo tiran hacia adentro de la fosa donde estaba Eliseo. Y cuando toca los huesos de Eliseo, el muerto resucita. Eliseo estaba ungido hasta los huesos. Eliseo tenía la unción hasta los huesos. Imagínate. Porque el hombre muere, pero la unción no. Vos y yo vamos a morir, pero la unción seguirá vigente. Por eso Eliseo se llevó la unción al sepulcro, pero Dios se encargó de que esa unción se traspasara a alguien que estaba muerto, pero al tocar los huesos de Eliseo resucitaban. ¿Sabes qué hizo la unción? Se traspasó, porque Eliseo se llevó la unción al cementerio. Muchos cristianos se llevan la unción al cementerio porque no la comparten. Pero aquí vemos que Dios se encargó de que la unción no se quedara guardada, sino que estuviera en otra persona. Ahora, hemos visto un montón de ejemplos, pero Dios es capaz de ungir hasta cosas materiales. Pastor, si la unción está sobre las personas, ¿ah, sí? Mirá lo que dice Éxodo, escúchalo. Éxodo 14, 16. Le dice Dios a Moisés: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar seco. Te voy a explicar. Venía el pueblo de Israel huyendo de los egipcios. Están frente al mar. Atrás venían los egipcios que querían matarlo. Dios le dice: alza tu vara. La vara había sido ungida para que al tocar las aguas se abrieran. Dios puede ungir cualquier cosa con tal de llevar adelante sus planes. Aquí unge una vara, un palo seco. Moisés, al levantar su mano y la vara, el mar se abrió. ¡Qué tremendo! Eso hace la unción. Pero hay otros casos más. Escucha, mira. Aconteció que mientras unos derribaban un árbol, aquí el templo había quedado chico. Los profetas y sus discípulos se reunían en un lugar y el lugar quedó chico. Entonces un iluminado dijo: bueno, hagamos un lugar más grande. Y Eliseo, que era el líder, le dice: bueno, vayan. No, pero vos venís con nosotros. Bueno, fueron y los demás están sacando madera y acontece esto. Mientras derribaban un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada el hacha. El varón de Dios, Eliseo, preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. ¿Dónde estaba la unción? En el palo que Eliseo cortó. ¿Te das cuenta que Dios puede ungir cosas materiales? ¿Por qué te digo esto? Porque así como te dije anteriormente que Dios puede hacer hablar las piedras o una mula, puede utilizar cosas materiales con tal de llegar a su propósito. Aquí unge un pedazo de madera para hacer algo glorioso, hacer flotar el hierro. Eso es imposible. El hierro no flota.
Pero bajo la unción de Dios sí. Porque Dios se especializa en hacer cosas imposibles. Y lo hace a través de personas o elementos, como en estos dos casos. Así que podemos ver muchos ejemplos más que hay en la palabra de cómo Dios unge. Ahora, siempre Dios lo hará con un propósito. Nunca va a ungir algo si Dios no tiene un propósito. Algo que Él quiere, que quiere realizar para bendecir a alguien, para sus planes. Siempre lo hará con un propósito y nunca será exaltado la persona. Mira, si hay gente que anda diciendo yo soy ungido, vos sos, o sea, una persona, vamos a suponer, yo te digo yo soy ungido, yo soy un ungido, yo soy un ungido, ¿sabes qué? Esa persona no está ungida, está llena de orgullo. Porque Dios no va a exaltar a la persona. Porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Y toda la gloria es para Él. No es para el hombre, no es para la mujer. Entonces hay que tener cuidado de los super ungidos. Pedro y Juan iban a la reunión de oración allí en el libro de los Hechos. Y se ve que hacía mucho tiempo había un paralítico en la puerta. Muchísimas veces habrá ido Pedro y Juan a ese lugar. Y habrán pasado por ese lugar. A lo mejor estuvo en el tiempo de Jesús, no lo sé. Pero allí estaba este hombre. Y seguramente pidiendo limosna. Y estos muchachos, Pedro y Juan, le dijeron, míranos. Cuando levantó la cabeza, este hombre algo vio. Porque pudo creer. Míranos, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice que se le afirmaron los tobillos y los pies y este hombre salió caminando y se fue a la reunión. Eso es la unción. Ese es el poder de Dios. No está esperando que alguien se super nombre, soy el ungido. No, hay una necesidad. Hay que cubrirla. Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ahora, tú y yo tenemos la misma unción. Está sobre tu vida. Lo creas o no, si recibiste a Jesús en tu corazón, ya el Espíritu Santo vino a morar y te hizo el templo. Un recipiente, si querés ponerle. Un envase del Espíritu Santo. Tú tienes la misma unción. Tú portas la misma unción que portaba Jesús, Pablo, Pedro, Juan, la de Eliseo. La misma. Ahora, si nos comparamos, no le atamos ni los cordones de sus zapatos, ¿no? Si nos comparamos con estos hombres, y hay mujeres también. Entonces, ¿de quién es el problema? No es de Dios, es de nosotros. Porque a veces creemos que tenemos que tener toda la teología, el conocimiento, y recién allí me juego por el Señor. No. ¿Cuántos años hace que conoces al Señor? No me lo digas, pero la mayoría hace mucho que conocemos a Dios. Cuando pasas por esa puerta, cuando pasamos por esa puerta, yo por lo menos lo percibo así. Yo cuando paso ese lugar, siento la presencia de Dios aquí, el aroma. Lo sientas o no, es una realidad. Porque a lo mejor entro a este lugar y entro pensando en el partido de Boca o lo que sea. Entonces la presencia de Dios, vos no la sentís porque venís con tu cabecita en otra cosa, en tu problema, en lo que fuera. Pero la unción está. Esta casa fue llamada Casa de Pan, Belén.
donde siempre va a haber presencia de Dios. Siempre habrá alimento espiritual. Siempre habrá elementos donde Dios se va a manifestar. Y hay alimento para todo aquel que quiera comer. Hay una mesa servida en la cual Dios te invita a sentarte. Ahora, ¿para qué es la unción? ¿Para qué es la presencia del Espíritu Santo en mi vida y en tu vida? Dice la Biblia que la unción pudre los yugos del diablo. Para eso es la unción. Para que los problemas que tenés en tu casa, en el nombre de Jesús, se vayan. Para que las enfermedades se vayan. Para que el dolor de tu propia vida se vaya. Pero si no utilizo lo que Dios nos ha dado, la situación sigue igual. ¿Para qué es la unción? Para podrir todos los yugos del diablo. Aquí en Valentina también. Para que se pudra la miseria, la pobreza, la enfermedad, la opresión que vive nuestra sociedad. No se trata de un decreto de un político, se trata de una orden que Dios le da a la iglesia. No permitas que el fuego se apague. No permitas que la unción del Espíritu Santo se apague en tu vida, porque a través de eso Dios te va a usar. Porque la unción te capacita, te enseña, te dice hacer esto, esto y aquello. Pero tengo que estar sensible, porque muchas veces durante el día Dios nos habla. Pero como no paso tiempo con Él, no puedo entender la voz de Dios, ni sé cómo actúa. Tengo una receta para darte, para que aprendas. Esta no falla, ¿eh? La receta para entender a Dios. La única manera para saber escuchar la voz de Dios es pasar tiempo en intimidad con Él. No está escrito en ningún libro. No está en ningún manual de teología. La voz de Dios se escucha en la intimidad, cuando pasas tiempo con Él. Y a veces el tiempo puede ser mientras vas a tu trabajo, mientras tenés la actividad de estar revolviendo la olla porque estás haciendo la comida, pero estás conectada con el Padre y de repente el Padre te dice, esto, como pasó hace un rato. ¿Sabes? Yo podría haber seguido con el orden que teníamos para esta noche, pero el Espíritu Santo me dijo, no, hay otra cosa. Y la respuesta fue, ¿cuántos pasamos aquí al altar? Cuando aprendes a escuchar la voz del Espíritu, te vas a dar cuenta qué fácil que es obedecer la voz del Padre. Porque cuando vas a hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer, Él te va a respaldar. Y con grandes cosas te va a sorprender. Porque Jesús le dijo a la iglesia allí del libro de los Hechos, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y eso mismo pasó a través de la historia hasta hoy y va a pasar hasta cuando venga el Señor Jesús. La iglesia recibe poder cuando viene el Espíritu Santo. Pero muchas veces la iglesia no entiende o no quiere entender. Pero el Espíritu Santo viene con poder sobre todos los que tienen hambre, sed, deseo de conocer mucho más y de ser usados. El Espíritu Santo te respalda, te habilita para la tarea, te envía a hacer cosas, por ejemplo, predicar. Y no vayas a predicar con 4 versículos bíblicos, no, contá lo que Dios hizo en tu vida o lo que hace en la iglesia. Esa es la mejor manera de predicar. Así predicaban en el libro de los Hechos. Ellos contaban las maravillas que Dios hacía. Así que no es difícil predicar. No tenés que aprenderte ningún versículo de memoria. Simplemente contá
lo que Jesús el Salvador ha hecho por vos. Nos envía a predicar, a sanar, a consolar, a bendecir, a declarar bendición sobre una casa, sobre una familia, sobre los que sufren. Tu palabra, el otro día lo aprendíamos en nuestros grupos de crecimiento, nuestras palabras tienen autoridad. Tú sueltas tu palabra bajo la unción del Espíritu Santo y eso va a producir cosas. Y va a producir cosas buenas, pero también nuestra lengua sirve para maldecir cuando yo hablo mal de otro. O sea, el peso de la palabra es muy fuerte. Tiene la capacidad de bendecir o de maldecir. Entonces, la pregunta sería, ¿creemos que Dios lo puede hacer con nosotros? El tema es si lo creemos a esto, de que Dios te envía, te capacita, te respalda. Y la pregunta sería, ¿será que el Señor lo quiere hacer conmigo y con vos? Tengo la respuesta. Dios lo quiere hacer con vos y conmigo. Con vos y conmigo. Pero pastor, si yo no sé 4 letras, no importa. Si Dios hace hablar una mula, ¿cómo no me va a hacer hablar a mí que soy un burro? Si vos supieras. Entonces, es si yo lo creo. No depende de Dios, depende de que yo lo creo. Lo quiere hacer con vos, lo quiere hacer conmigo. Ahora la pregunta también que Dios te hace esta noche, ¿querés ser usados por Dios? 2 me dijeron amén, así que el Señor sabrá. Yo soy un embajador del reino de los cielos que traigo palabra. Tú respondes a Dios, no a mí. Yo te guío, te enseño, te capacito. Pero ¿sabes qué? La respuesta es con Dios. Yo sé que la gloria de Dios hoy llenó esta casa. Yo lo siento, porque la unción está aquí. Un hombre tremendo de Dios llamado John Wesley fue un hombre que provocó un avivamiento tan tremendo que afectó toda Europa y parte de Gales, barrió con Inglaterra. La unción que había sobre un hombre llamado John Wesley, el secreto era esto que yo te voy a leer ahora. Y el consejo que él le da a través de las generaciones. Arde en fuego por Dios y la gente vendrá a verte arder. Arde por Dios y la gente te va a empezar a mirar, no va a tener ni que predicar. La gente te va a seguir, nos va a seguir. Este hombre provocó uno de los avivamientos más grandes de todos los tiempos. Estaba ardiendo en fuego y pasión por Dios. Era como dice allí en Hebreos 1:7, ciertamente, escucha este texto, a mí me partió al medio. Al principio no lo entendí, pero cuando lo entendí, wow. Ciertamente Dios dice de los ángeles, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. No a los pastores. ¿Quién es un ministro? Ministro es el que sirve. Llamas de fuego. Ministro es alguien que sirve, es decir, tú y yo somos ministros de un nuevo pacto. No tenemos un título de ministro de economía, tenemos un título de sirvientes, ministros, que Dios les llama, llamas de fuego. Ministros,
llamas de fuego. Ministros que arden en el poder del Espíritu Santo. Estamos llamados a arder en el fuego del Espíritu Santo. Por eso la palabra nos dice que no se apague el fuego del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. No puedo permitirle al diablo que me robe la mayor bendición que tengo, la unción del Espíritu Santo. No son las cosas materiales, no es mi esposa que la amo por encima de mis hijos, y mis hijos saben esto. Pero ¿sabes lo más importante que tengo? Se llama Espíritu Santo. Yo no sé cuál es tu prioridad. Yo no sé cuál, si vos te desvelás por los nenes o las nenas, está bien amarlo con todo, pero ¿sabes qué? Amá más a Dios. Porque de ahí vienen todos los recursos que tú necesitas para ver felices a tus nenes y a tus nenas y a tu familia. Arde para Cristo. Que todos puedan ver que la unción está en ti. Pastor, sí, es así. Eso es lo que Dios espera de su iglesia. Que cuando invites a alguien a la iglesia, sea alguien que se contagió de vos, de algo que vos tenías, y que venga a la iglesia. No que venga, dice, pensando, no, pero el pastor me va a sacar la guita, me va a prohibir un montón de cosas. ¿Sabes qué? Yo no te prohíbo nada ni te saco la plata. Yo no te prohíbo nada, yo no tengo que prohibirte nada. Sí te puedo enseñar que hay cosas que están bien y otras que están mal, pero vos tomás la decisión. Dios está buscando gente que arda, gente apasionada. Hay demasiados púlpitos vacíos de poder, demasiados cristianos fríos. ¿Sabes qué? Yo a veces me pongo a mirar algunos videos y veo tantas cosas. No juzgo a nadie, cada cual dará cuenta. Yo voy a dar cuenta de lo que yo digo y hago. Pero ahí veo púlpitos a veces que están fríos, que es un show y no hay presencia. Veo cristianos que parecen, pero no son. Están fríos. Demasiados guiados por las emociones. Demasiados hijos de Dios guiados por las emociones. Demasiadas personas, hijos de Dios hermosos, hijas de Dios hermosas, pero que son guiados más por las cosas materiales que por la pasión de Cristo. ¿Sabes? Tengo una noticia, no te vas a llevar nada de acá. Nacimos desnudos y a lo mejor con el mejor traje te van a enterrar, pero se va a podrir. Lo único que hace a una persona que conoció a Cristo, lo recibió en su corazón, se enamoró de Él, lo único que va a hacerlo feliz será vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Porque la unción, ver sus manifestaciones en tu trabajo. A lo mejor tu trabajo puede ser un trabajo peligroso, vamos a suponer. Pero vos declarás paz en el nombre de Jesús y la paz de Dios viene a ese lugar. Cuando tú declaras algo en tu trabajo, vamos a suponer tenés un conflicto y te pones a interceder y a hacer guerra espiritual y le decís, diablo, hasta acá llegaste. Ahora declaro en el nombre de Jesús la paz de Dios aquí. Y tarde o temprano la paz de Dios vendrá a ese lugar. ¿Por qué? Porque vos invitaste al príncipe de paz a morar allí. Cuando hay conflictos matrimoniales, que las ollas van y vienen y los platos voladores, declara paz. Cuando hay problemas entre vecinos, declara paz. Declara paz en toda circunstancia. Entonces, nosotros hace un montón de años que hemos declarado que esta casa es foco de poder del Espíritu Santo. ¿Lo puedes creer o no? Eso no importa. Esta casa es un foco de unción del Espíritu Santo. Porque aquí se está gestando lo que vendrá en los próximos días. Dios nos viene hablando desde hace un tiempo que viene un mover espiritual para esta casa y que muchos serán contagiados.
Pero tú y yo estamos llamados a vivir en la unción del Espíritu Santo, a arder para Cristo. Y otros se van a contagiar. Si no hay pasión por Cristo, tampoco habrá pasión por las almas. Y las almas se van al infierno. Y a lo mejor es tu ser querido, la que más amás. Pero si no tiene a Cristo en tu corazón, en su corazón, lamentablemente se va al infierno. Y Dios te quiere usar a vos. Espíritu Santo hoy te trajo a esta casa para que ardas. Para que ardas para Cristo. Y que otros te vean arder. Y otros sean contagiados. Ahora tú y yo elegimos cómo vivir los próximos días. Yo lo voy a vivir de la manera que Dios me está guiando. Y trato de guiarte a vos. Si tú te congregas aquí, o a lo mejor estás de visita hoy, quiero decirte de que Dios nos dijo de hace años, muchos años, 15 años, que esta casa sería referente. Y así va a ser. Porque no se trata del pastor o de la pastora, se trata de Dios. Tú eliges cómo vivir los próximos días. Hoy la unción del Espíritu Santo está aquí. ¿La quieres? ¿Quieres más de Dios? ¿Quieres más de su presencia? ¿Querés vivir apasionado y ardiendo por Cristo? Esto no es emoción. Las decisiones se toman sabiendo de que lo estoy haciendo delante de Dios y no es juego. Por favor, cierra tus ojos.